una tambora repicar. Para mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este instante, este momento. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar detrás de las cámaras en cualquier lugar del planeta donde nos estén viendo, porque tenemos presencia en la autopista de la información, lo que se llama el Internet. Nos pueden ver en YouTube, nos pueden ver en Facebook y nos pueden ver en Instagram. Igualmente un abrazo fraternal para los que nos ven en Venezuela y particularmente los que nos ven por cable en la empresa matriz en el municipio de Boconó del estado Trujillo, desde donde transmitimos para todo el mundo, para todo el país, para nuestra comunidad donde residimos. Así que comencemos hoy con un tema interesante, un tema que llama a reflexión. Más que hacer la acusación, recuérdese mucho que hay una diferencia profunda entre el periodismo amarillista y el periodismo serio. El periodismo amarillista es el que escandaliza el hecho y no va a la sustancia, no va al fondo, se queda en la superficie, en lo que llamaba alguien la mediocridad amarilla del periodismo. Esa forma de poder abordar los hechos sin ir a lo profundo, sin ir al análisis, a la reflexión. Y el otro, que es justamente el que nosotros practicamos, que es no solamente ver el hecho en sí mismo como tal, como un suceso, porque la esencia del periodismo, entre sus diferentes versiones, es la búsqueda de la verdad de los hechos. Hay una frase típica, didáctica, ética, que se llama lealtad a los hechos. O lo que en el derecho se dice, que los que no existen los hechos, no existe en el derecho. En el periodismo es la lealtad a los sucesos, al hecho mismo, aun cuando el periodista interviene y empieza a procesar la información, ya contamina la realidad y lo que llega al lector, al televidente, al radioescucha, al internauta, es una versión clasificada en el pensamiento del periodista. Pero bueno, eso ya es una cuestión académica que uno siempre expone cuando le toca ser docente universitario en el área de la comunicación o dictar una conferencia. El tema de aquí es cómo nosotros abordamos la realidad, cómo tratamos de investigar hasta donde llegue nuestro pensamiento, hasta donde llegue nuestra curiosidad, hasta donde llegue la necesidad de ver más allá de lo evidente, de traspasar la barrera que existe hasta la punta de la nariz, desde donde a veces no vemos. Nos conformamos con lo que existió hoy, pero no sabemos los antecedentes. Vemos las consecuencias, pero no vemos las causas. Pues bien, el tema de hoy es un tema sensible, es un tema que conmueve, indigna, produce animadversión, es decir, un rechazo emocional inmediato, así como cuando le acercan a uno la mano de pronto, cuando lo asustan, que no está previsto que alguien venga por detrás de usted, o cuando vaya a abrir una puerta aparece una persona de repente y se asusta. Así sucede ahora. Este hecho que voy a narrar lo quiero no solamente manejar en el concepto del horario que se transmite este programa para las televisoras venezolanas, sino en la concepción de lo que debe ser una noticia real transmitida con la realidad de los hechos y transmitida con la realidad del pensamiento. Queremos que la gente analice más allá de la sensación y del pudor y de la apreciación personalista. Es la violación. Recientemente en varias partes del país, en Venezuela, se ha denunciado a personas adultas que han violado menores de edad, niños o niñas, abuelos que violaron nietas, el vecino que violó la hija de la vecina, el tío que abusó del sobrino, en fin, actos aborrecibles desde todo punto de vista. Agredir a un niño, violar a un niño es quizás una de las ofensas más altas que se le puede hacer a la dignidad humana. Ningún ser humano, menos un niño, debe ser maltratado, debe ser abusado. Esa otra persona que comete el delito es un enfermo mental. Es una persona que posee una patología miserable desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista psiquiátrico tiene la característica de estar enfermo, de que algo en su cerebro no funciona bien.
esas informaciones han corrido inmediatamente por las redes. Quiero hacer una disquisición, una separación en un momento. Antiguamente estamos hablando de 10, 15 años, los periódicos, la radio y la televisión eran los medios convencionales de transmisión de información. Alguien dice que solamente es de manipulación, porque no informan ni comunican, sino manipulan la información. Esa ya es otra opinión. Pero el tema es que lo que decía la radio, lo que decía el periódico o lo que decía la televisión era verdad absoluta y corría como la pólvora cuando estalla, como el agua en el río. Pues bien, con la llegada de las redes, también de 15 años hacia acá, la situación ha cambiado. Con la llegada de las redes, los hechos salen y se ven inmediatamente. Estés en cualquier parte del mundo, solo con fracciones de segundos, lo que sucede en Bogotá en este momento sale replicado en las redes en cuestiones de 10, 20 segundos. Ya tú sabes si al presidente lo intentaron asesinar o no, si un cantante se suicidó o no, en fin, cualquier hecho que signifique algo de interés público y que de una vez es reseñado sin mucha parafernalia tecnológica, simplemente un aparato, un celular, una fotografía y lo suben a la red y de una vez se sucede ya la masificación. Decía uno de los grandes pensadores de la comunicación en el mundo, el profesor Umberto Eco, italiano, que en paz descanse, que las redes es el lugar, ¿verdad?, donde una legión de idiotas se expresan. Y esto es importante decirlo en esos términos que le decía el profesor Eco, autor de trabajos extraordinarios en mis tiempos de estudiante universitario y un hombre sólido desde el punto de vista teórico en el campo de la semiótica y de la semiología y la comunicación. El tema es que las redes se han convertido en jueces y verdugos al mismo tiempo. Lo que sale en las redes parece ser la verdad absoluta, pero resulta que hemos encontrado mucho montaje, mucha falsedad en esas redes y muchos idiotas transmitiendo cosas necias, cosas que no tienen un valor humano, que no tienen un valor cultural, que no tienen un valor intelectual, un valor físico, ni un valor económico, considerando la economía como una de las expresiones más altas que nos han vendido para poder sobrevivir, y cosa que no es cierto. Se necesita tener un gran espíritu, un pensamiento humanitario, pero bueno, entremos al tema de cómo en las redes hemos visto últimamente el desarrollo de fuerzas violentas, de expresiones categóricas, ajusticiadoras sobre los victimarios. Capturan a una persona acusado de violencia hacia un niño, hacia una niña, inmediatamente sale en las redes, si es posible, la foto de la persona. Se ha llegado al extremo que a los pocos minutos, a media hora, familiares, amigos de la víctima van hasta la casa del presunto victimario y agreden, lanzan epítetos, groserías, piedras, objetos, amenazas, van a los cuerpos policiales y piden la cabeza del victimario porque quieren de una vez someterlo a la tortura, a la horca, asesinarlo, quitarle la cabeza, para decirlo en términos criollos. Esto es peligroso porque ya hemos visto, no se necesita mucho esfuerzo histórico para que en los 10 años que han transcurrido hemos visto mentiras montadas tecnológicamente a tal nivel de perfección que parecen la verdad irrefutable. Cuando se invadió a Libia, se hizo un montaje de una plaza en Trípoli, igual a esa plaza de Trípoli se montó en otro país árabe y desde esa presunta plaza original se dijo cualquier cosa que atacara a los Estados Unidos para los Estados Unidos tener razón de provocar una invasión. Y por allí se hacen montajes como lo que acaba de hacer un líder muy penoso de la oposición venezolana, ¿verdad? Un hombre alcoholizado, un hombre mentiroso, vinculado con la corrupción de monómeros, en fin, con una podredumbre moral, saliendo que estaba en la selva de Darién, desde donde estaban saliendo migrantes hacia Estados Unidos, hacia México y luego hacia Estados Unidos, y habían los tratantes de blanca, los mafiosos, los coyotes, como se le dice en México, que trafican con el traslado de migrantes, que son sus necesidades. De tal manera
que lo que queremos decir es que no se puede condenar mediáticamente a una persona sin que el sistema judicial funcione. Creemos más en la verdad judicial, en la sentencia, en la condenatoria, para luego hacer el comentario de que esa persona es culpable. Porque hay un principio básico: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y para eso están los tribunales. Vamos con los compromisos necesarios y al regresar retomaremos el tema.